Pablo Escobar no dejó solo una historia criminal gigantesca, dejó una pregunta que sigue obsesionando a medio mundo. ¿Dónde acabó realmente la fortuna de un hombre que llegó a estar entre los más ricos del planeta y que convirtió la cocaína en una fábrica de dinero a una escala casi imposible de imaginar? Pero el error es empezar por el mito del tesoro enterrado. La historia real es más turbia, más caótica y bastante más interesante. En su apogeo, Escobar no operaba como un delincuente cualquiera. Operaba como el centro de una red que movía cocaína hacia Estados Unidos con una eficacia brutal. Británica recoge que el cartel ganaba alrededor de 420 millones de dólares por semana y que la fortuna atribuida a Escobar rondaba los 25.000 millones. Esa escala ayuda a entender el problema central. Cuando entra tanto dinero tan rápido, el desafío no es solo ganarlo. Es esconderlo, moverlo, lavarlo y evitar que se pudra antes de poder usarlo. Ahí empieza la verdadera respuesta. Una parte enorme de su fortuna nunca estuvo sentada de forma ordenada en cuentas perfectas o en vehículos financieros elegantes. Estaba dispersa, en efectivo, en propiedades, en fincas, en rutas de lavado, en sobornos, en almacenes improvisados, en enterramientos, en manos de socios, en manos de familiares, en la corrupción que compraba protección, y en pérdidas absurdas que solo pueden existir cuando el dinero entra más deprisa de lo que una organización puede absorber. Su propio hermano Roberto contó durante años que parte del efectivo se guardaba en campos, bodegas y escondites, y que cada año se perdía una parte enorme porque las ratas se comían los billetes o la humedad los destruía. Británica resume esa idea de forma brutal. Alrededor del 10% del dinero podía desaparecer anualmente por deterioro o simple desorden. Eso desmonta una fantasía importante. La fortuna de Escobar no era riqueza limpia esperando pacientemente a ser disfrutada. Era capital criminal en estado salvaje. Esa diferencia importa mucho porque suele contarse su historia como si hubiera sido un multimillonario excéntrico con tesoros perdidos. No. Fue el jefe de un sistema criminal donde el dinero no descansaba nunca. Entraba manchado de sangre. Circulaba con miedo y muchas veces se destruía antes de volverse patrimonio estable. Si te gustan estos documentales donde el dinero se analiza sin convertir el crimen en una postal romántica, suscríbete y deja tu like. Porque aquí lo importante no es el mito del capo, sino lo que su fortuna revela sobre cómo funciona el poder cuando se alimenta de dinero sucio. Luego está la parte visible del patrimonio. Hacienda Nápoles fue el símbolo más famoso. Una finca inmensa, zoológico privado, pistas, lagos artificiales y un derroche que hoy casi parece caricatura. Tras su muerte, buena parte de ese mundo fue saqueado, expropiado o transformado. Británica recuerda que la propiedad acabó convertida en una atracción turística. Eso ya te da una pista de hacia dónde fue parte de su riqueza. No sobrevivió como fortuna familiar intacta, sino que terminó fragmentada, confiscada o absorbida por el tiempo y por el Estado. Con el resto pasó algo parecido. Tras la muerte de Escobar en 1993, las autoridades colombianas y sus enemigos criminales se movieron a toda velocidad para repartirse lo que quedaba a la vista: casas, vehículos, empresas pantalla y activos identificables quedaron expuestos. Pero el dinero importante nunca fue solo eso. El dinero importante era el que no aparecía en registros fáciles. El que estaba enterrado, lavado a través de intermediarios o disuelto en una red de favores, violencia y lealtades compradas. Y ahí entra otra verdad incómoda. Una fortuna criminal así no desaparece solo porque el jefe muera. Se dispersa. Una parte se la queda el Estado cuando logra confiscar. Otra se evapora en la guerra interna. Otra es capturada por socios, testaferros y familiares que consiguen moverse más rápido que las autoridades. Y otra simplemente se pierde en el caos. Cuando un imperio de ese tipo cae, no deja una herencia ordenada, deja restos. La familia de Escobar tampoco heredó algo parecido a una monarquía financiera estable. Tras su muerte,
Su viuda y sus hijos salieron de Colombia y acabaron instalándose en Argentina. La leyenda popular sugiere que huyeron rodeados de riqueza secreta, pero la realidad fue mucho más inestable. La propia historia pública de la familia está marcada por el exilio, por cambios de identidad y por una vida condicionada por el apellido. Eso no suena a dinastía cómoda sentada sobre una fortuna intacta. Suena a supervivencia bajo otra forma. Por eso la pregunta correcta no es solo dónde está la fortuna de Pablo Escobar, sino en qué se convirtió. Una parte acabó en propiedades confiscadas o destruidas. Otra quedó enterrada literalmente o perdida para siempre. Otra fue absorbida por redes criminales posteriores. Y otra sobrevivió de una forma más abstracta, en el capital social, político y criminal que el cartel dejó sembrado. El dinero no siempre permanece como dinero. A veces permanece como estructura de corrupción. Eso es clave para entender el legado económico de Escobar. El verdadero triunfo de un capo así no consiste solo en acumular efectivo. Consiste en deformar instituciones, comprar silencios y crear canales por los que el dinero ilícito pueda circular durante años, incluso después de su muerte. Ahí está la parte más oscura del asunto. Puede que muchos millones se perdieran, se pudrieran o fueran decomisados, pero el sistema que ayudó a corromper no desapareció con él. También por eso siguen apareciendo historias de caletas, hallazgos y supuestos tesoros escondidos. El mito funciona porque es verosímil que todavía haya dinero enterrado o perdido en alguna parte de Colombia. Con una organización que manejó tanto efectivo fuera del sistema financiero formal, sería raro que todo hubiera sido localizado. Pero convertir eso en el centro de la historia sería quedarse con la versión fácil. Lo importante no es si aún queda una maleta bajo tierra. Lo importante es que una fortuna así era demasiado desordenada, demasiado clandestina y demasiado violenta como para sobrevivir entera. Al final, la fortuna de Pablo Escobar no está en un solo lugar, porque nunca fue una fortuna normal. No fue un patrimonio elegante, ni una cartera de activos bien ordenada, ni un imperio que pudiera pasar limpio de una generación a otra. Fue una masa gigantesca de dinero criminal que se repartió entre confiscaciones, pérdidas, escondites, traiciones y décadas de descomposición. Y quizá esa sea la respuesta más honesta y más inquietante. Una parte de su riqueza desapareció, otra fue decomisada, otra cambió de manos, y otra sigue viva, no como tesoro, sino como prueba de que el dinero oscuro puede contaminar un país entero, mucho después de que el hombre que lo acumuló haya muerto. Suscríbete, porque después de este tema la pregunta ya no es dónde acabó el dinero de Escobar. La pregunta es cuántos sistemas sigue comprando el dinero del crimen cuando ya ni siquiera tiene dueño visible.